Buenas noches con todos. Un placer nuevamente de que estén con nosotros acompañándonos en esta sala virtual de la Escuela de Gestión Pública. Y esta noche agradecer a Paola Bustamante que nos acompaña y que justamente nos va a tratar de un tema bastante importante para el tema de políticas públicas, como es la inclusión financiera en un contexto como el actual, pero también pensando a futuro, qué cosa es lo que necesitamos para justamente mejorar este tipo de políticas que puedan llevarnos a enfrentar de una manera mucho más sencilla todos los efectos que hemos tenido en este caso del COVID, pero de los futuros efectos también que podamos tener en nuestra economía. Quería comentarles que la escuela tiene este programa de políticas públicas, del cual justamente Joaquín Rey, que nos acompaña también esta noche, es el que coordina el programa por Vidensa, que es un socio que tiene la Escuela de Gestión Pública, y que en este programa lo que tratamos de hacer es balancear justamente la parte un poco más técnica de instrumentos que se utilizan para las políticas públicas, pero también con algunas herramientas soft. Una de ellas las conoce muy bien Paola porque justamente ella es la alta comisionada para el tema de conflictos sociales en la región sur. Y creo que un tema de justamente negociación, resolución de conflictos, lo que llamamos design thinking, ¿no es cierto? Y en general, economía del comportamiento, por ejemplo, son herramientas muy interesantes que pueden contribuir a tener mejores políticas públicas y sobre todo más eficientes y más eficaces en lograr los objetivos que queremos. Así que espero que disfruten esta charla y nuevamente agradecer a Paola por su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Ahora le damos la bienvenida a Joaquín. Adelante, Joaquín. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Gracias Elsa, gracias Angélica. Bueno, yo soy Joaquín Rey, soy investigador principal de Vidensa y estoy a cargo por el lado de Vidensa de este programa de especialización en políticas públicas. Les puedo comentar brevemente que Vidensa es una firma consultora que nace en 2014 con el objetivo de aportar al diseño y evaluación de políticas públicas sobre la base de la evidencia. Creemos que es fundamental que la política pública en general se oriente hacia aquello que funciona sobre la base de evidencia. Es algo que pareciera elemental, pero que todavía falta trabajar ciertamente en ese aspecto. Y con esa misión trabajamos temas vinculados a estudios económicos, gestión de inversiones, tenemos un servicio de asesoría empresarial, y tenemos una línea creciente de fortalecimiento de capacidades, de capacitación, y en el marco de esta línea tenemos alianzas estratégicas con instituciones de prestigio de la Universidad de Chile y, por supuesto, con la Universidad del Pacífico también, que además es mi alma mater y con la que me une un vínculo muy especial. Es en el marco de esta alianza que se desarrolla este programa de especialización en políticas públicas, ¿no? Y bueno, como adelantaba Elsa, básicamente es un programa orientado a los profesionales que tienen un compromiso con la gestión pública, con el servicio público y que quieren precisamente fortalecer sus capacidades con una currícula y una plana docente que combina bien la teoría, la práctica y también algunas nuevas y novedosas herramientas que son aplicables tanto a la gestión privada como a la gestión pública. No pretendo ahora dar un detalle extenso sobre el sílabo del curso, solamente mencionar a grandes rasgos en los módulos. Hay un primer módulo que se centra en los fundamentos de las políticas públicas, que analiza la organización del Estado, la gobernanza entre los diferentes actores públicos y la interrelación en las políticas públicas. Luego aborda el tema de la política y su indiscutible influencia en la política pública, ¿no? Eso es algo que además en el último quinquenio se ha puesto de especial relevancia y que no podemos soslayar. Luego viene el segundo módulo, que es quizá, digamos, el corazón del programa, que aborda el ciclo completo de la política pública, desde la concepción inicial de la política pública y su diseño, hasta su evaluación, ¿no? Y a lo largo de todo este proceso,
todos los actores que participan en el ciclo y en el caso del Perú, los sistemas administrativos involucrados, que van desde el sistema de inversión pública hasta los sistemas de presupuesto público e incluso el sistema de control, ¿no? Y todo esto haciendo una mezcla de teoría con práctica y también con la regulación y la normativa que aplica en el caso peruano. Además, el tercer módulo se centra en algo que adelantó Elsa, que es muy importante, que son los llamados soft skills, ¿no? O habilidades blandas, como son las habilidades gerenciales, los temas de negociación y resolución de conflictos, en los que, por cierto, Paola tiene amplia experiencia, y el tema de comunicación en políticas públicas, que es algo también fundamental. Finalmente está el cuarto módulo, que es un taller integrador donde los estudiantes del programa condensan y aplican todos los insumos y herramientas aprendidas en el diseño de una política pública específica, ¿no? Y que de alguna manera integra todo lo que ve el programa. A lo largo de este sílabo, además, hay 2 talleres con temas de mucha actualidad en general y en particular en la gestión pública, como son el Design Thinking, que es esta metodología para innovar y creemos que es perfectamente aplicable al sector público, y también la economía del comportamiento, que es un campo creciente que influye decisivamente que puede influir decisivamente en la formulación de políticas públicas. Y además tendremos conferencias magistrales, también el proceso, unas 3 conferencias magistrales, ¿no? Y bueno, precisamente a manera de un adelanto de el rigor académico y el mix de experiencia y práctica que hay en este programa, es que tenemos el día de hoy este webinar, esta exposición a cargo de Paola Bustamante, con un tema de tanta relevancia como es la inclusión financiera y que se pone de mayor relevancia aún en el contexto de la pospandemia. Hay que decir que así como Paola Bustamante, el programa está soportado por una plana docente extraordinaria de personas, de profesionales de la talla, por ejemplo, Gustavo García, Carolina Trivelli, Milton Monjes, Jeffrey Radzinski, Patricia Balbuena y, por supuesto, Paola Bustamante. Eso es todo lo que yo tendría que decir y ahora pues con mucha atención escucharemos a Paola Bustamante. Espero que la sesión sea de provecho para todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Joaquín. Ahora le damos la bienvenida a Paola Bustamante, docente del Programa de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Elsa y a Joaquín por la introducción y nuevamente a la universidad por permitirme compartir el día de hoy esta conferencia, ¿no? Para tratar un tema, como ya lo han señalado, importante, que tiene que ver con la inclusión financiera. Pero quería hacer una mención también a lo que ha señalado Joaquín, y es que tuve la oportunidad de formar parte del equipo que diseñó este programa Convivencia. Entonces le pusimos muchísimo cariño pensando en justo llegar a quienes tienen la vocación de servicio y quieren aportar a nuestro país desde el servicio público con herramientas y conocimientos. Y en realidad, como bien lo ha señalado Joaquín, hay un contenido importante temático, pero también se ha planteado el tema de herramientas y cómo puede ayudar ello para obtener un mejor desempeño. Como ustedes saben, efectivamente, y le agradezco la introducción, disculpen, estoy alocada aquí en una oficina del Ministerio de Energía y Minas. Parte del trabajo que me toca tiene que ver con el diálogo y la negociación con los diferentes espacios, digamos, que están en el corredor Vial Sur, o llamado corredor minero también. Así que me he apartado un momento de las labores para estar con ustedes y compartir con ustedes algunos aspectos vinculados a los retos de la inclusión financiera, sobre todo en este contexto. Un primer tema que quisiera compartir con ustedes, y me parece importante, es cuando estudiamos, digamos, y definimos las prioridades que cada gobierno va a impulsar. Uno de ellos puede estar vinculado, y estuvo hace algún tiempo muy vinculado, con la inclusión financiera. ¿Y qué es la inclusión financiera? Es cuánto podemos hacer que los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, ¿no?, confiemos en el sistema financiero. ¿Cuántos preferimos tener nuestro dinero en un banco de repente ahorrado a tenerlo debajo del colchón? Es así de puntual el tema, ¿no? Y
En nuestro país, obviamente, el tema de inclusión financiera, la confianza, así como en las tecnologías de información, la confianza en el sistema financiero no es mayoritaria y mucho menos en la población que más lo necesita, ¿no? En la población de pobreza y pobreza extrema. Y es por eso que hace algún tiempo, hace algunos años ya, los programas sociales apostaron y los gobiernos apostaron porque a nivel de programas sociales se incorpora el concepto de inclusión financiera como una herramienta o elemento básico para la transferencia de dinero, como por ejemplo el programa social que ustedes conocen como Juntos, que fue creado allá por el año 2005 cuando estaba el expresidente Toledo de presidente, y se plantea la creación del programa Juntos a través de transferencias monetarias condicionadas. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque uno de los temas que se quería generar y conseguir estaba vinculado al desarrollo del capital humano, es decir, que las familias, en este caso las madres, apuesten por llevar a sus hijos a los centros de salud y el Estado las reconocía por garantizar que vayan todos los días a la escuela y llevarlos a sus centros de salud en época, ¿no?, de, por ejemplo, vacunación, en los primeros años de vida, apenas nacen para sus controles, se les daba 100 soles mensuales. Y eso se mantiene hasta ahora desde el 2004. Pero ¿por qué no entregarle el dinero directamente a cada uno, ¿no?, en efectivo, sino depositarlo en una cuenta? Porque había una apuesta mayor y tenía que ver con cuánto podíamos lograr, que aun cuando a nosotros nos parezca muy complicado, cuánto podíamos lograr que de esos 200 soles cada 2 meses tuviesen la capacidad de ahorro, ¿no? ¿Cuánto podrían ahorrar? Entonces, se comenzó a trabajar de la mano, obviamente, con el sistema financiero, con el Banco de la Nación, principalmente, porque trabajaba bien el Banco de la Nación, y se comenzó a apostar por charlas de inclusión financiera, la importancia del ahorro, cómo manejas tu presupuesto, porque de eso se trata, de que tú comiences a confiar en el sistema financiero. Hay experiencias exitosas y hay evidencia donde efectivamente las mujeres que reciben este dinero, pero prioritariamente son mujeres, ahorran, y sí ahorran, y hay evidencia y estudios que se han realizado. De hecho, Carolina Tivelli, que es docente además del curso y ha sido ministra de Inclusión Social, ella le puso mucho punche al tema de inclusión financiera en los programas sociales. Sí, efectivamente hay evidencia que demuestra que las señoras, después de estos procesos de educación financiera, sí logran ahorrar para la salud, para el colegio de los niños, para los útiles. Y luego se crea el programa Pensión 65, y ya estamos hablando básicamente del gobierno anterior del presidente Humala. Y se apuesta también porque se le deposite a los adultos mayores en una cuenta. Pero comenzamos a ver que habían algunas situaciones de problema, ¿no? Y es que a la señora, con sus hijos del programa Juntos, tú le dabas una tarjeta para que ella maneje su dinero y pueda ir al cajero, ¿sí? Evidentemente hay una serie de retos que luego comentaremos, pero se le daba su tarjeta. Cuando llegamos a los adultos mayores, estábamos viendo que estos adultos mayores, 65, 70, 80 años, no solamente no habían ido nunca a un banco, ¿sí?, sino habían salido de sus comunidades. Y de pronto hacer que vayan a cobrar al banco, ¿no?, ya era todo un proceso. Y entregarles una tarjeta donde tenían que memorizarse la clave era un riesgo. Entonces se tomó la decisión, por ejemplo, una decisión, digamos, de estrategia de implementación, que los adultos mayores no podían tener tarjeta, no debían tener tarjeta, porque era mucho riesgo. ¿Y por qué riesgo? Porque las propias mujeres de Juntos decían que ellas tenían miedo que la tarjeta sea comida por el cajero. O sea, se comió mi tarjeta, y varias veces algunos hemos utilizado esa expresión. Y ellas tenían miedo que cuando se comía la tarjeta nunca más iban a poder acceder a los recursos que estaban en el banco. Por lo tanto, le pedían a quien estaba al costado del cajero, ¿no?, quien sea, el policía, una señora, le decías, ayúdenme a sacar la tarjeta, y le daba la clave. Y eso era poner en riesgo, por eso era importante la educación financiera. Cuando vimos los adultos mayores, les pasaba exactamente lo mismo, pero a todos. O iban con su papelito leyendo el número, o cuando tecleaban decían su clave en voz alta. Entonces se decidió no dar. Con el programa, digamos, Contigo, también se crearon cuentas, y había todo un reto de inclusión financiera, porque claro, el programa Contigo, que es un programa para personas con discapacidad,
se le abre una cuenta a la persona con discapacidad, pero la persona con discapacidad hay un porcentaje nunca va a poder cobrar, dependiendo de la discapacidad que tenga. Por lo tanto, se tenía que coordinar para ver qué familiar iba a poder asumir ese ir a retirar con la tarjeta y cómo se iba a trabajar. En ese contexto, ¿sí?, se dieron un montón de iniciativas y sobre todo hacia el año 2014-15, ¿no?, la apuesta por el BIM, ¿no?, este monedero electrónico que hoy día todos conocemos como Yape, Plin, ¿no?, donde estamos muy familiarizados con utilizar el monedero electrónico. Y otro tema que quiero poner en contexto es que, y que surge, ¿no?, a raíz de la pandemia, es que de pronto, cuando surge la pandemia y necesitamos entregar los bonos en el país, ¿no?, comenzamos a mirar a quiénes había que entregar. Hubo todo un reto alrededor de a quiénes y a dónde ubicar a los pobres y a aquellos que lo necesitaban, sobre todo en ámbito urbano, ya que quien maneja transferencias monetarias es el Ministerio de Inclusión Social y normalmente está mucho más en el ámbito rural. El segundo gran reto después de identificar a quiénes entregarle el bono fue cómo se le entrega el bono. Y en este marco del cómo se le entrega el bono, evidentemente la apuesta era a través de los bancos. Sí, pero ¿cuántos bancos, si normalmente los programas sociales trabajan con el Banco de la Nación? No trabajan con la banca privada. Entonces hubo todo un esfuerzo, digamos, al ministerio de conectar con la Superintendencia de Banca y Seguros, de coordinar con los bancos privados, y que de esa manera también se disperse en función, además, al distanciamiento social que necesitábamos tener y que necesitamos todavía tener hoy, que se disperse esos 7 millones de peruanos que iban a recibir este bono, este primer bono, y se entrega a nivel nacional en diferentes puntos. Y cuando comenzamos a analizar, decíamos, ¿y por qué no se le entregó, por ejemplo, por qué no se le puede abrir una cuenta? ¿Por qué no se le puede pagar vía el celular, ¿no?, este monedero electrónico que ya existe, además, y menos utilizado pre-pandemia y ahora mucho más utilizado, como el Yape, el Plin, etcétera, el BIM, ¿no? Y claro, surgían varios temas. Los primeros temas es que no habían cuentas, que las personas que no tienen recursos no tienen cuentas. Y la pregunta es, ¿por qué no tienen una cuenta? Y la primera preocupación que nos dicen, y esto se los comento con la experiencia que me dio estar trabajando con comedores populares en el año 2012, 13, 14, 15 hasta el 16, 5 años de trabajo intenso con comedores desde el PRON y luego el MIDIS, es que las señoras de comedores populares que tienen, digamos, sus ingresos, que su familia trabaja, pero que están comprometidas con el comedor y necesitan comer en el comedor, no querían tener una cuenta, porque ellas decían que luego al tener la cuenta, digamos, ya vienen estas leyendas urbanas, y disculpen que utilice estos términos, ¿no?, pero vienen estos mensajes de si tú tienes una cuenta, luego el Estado va a pensar que tú no eres pobre, entonces como no eres pobre, entonces te van a quitar los programas sociales, ya no vas a acceder al vaso de leche, no vas a acceder al comedor popular, te van a sacar del programa social. Y existe todo un reto, ¿no?, en nuestro país todavía de apostar por la inclusión financiera y desterrar estos mitos respecto a si tú eres pobre no deberías tener una cuenta. El pobre no puede tener una cuenta porque el pobre no puede ahorrar, porque gana tan poco que no ahorra. Y es porque de repente la mirada está desde el lado de quienes consideran ahorro y que pueden ahorrar porque tienen un ingreso mensual, digamos, que le permite ahorrar. Y yo creo que el tema del ahorro tiene que ver mucho con una convicción personal, ¿no? Hay muchas mujeres, hombres, familias que dentro del monto que ganan deciden ahorrar y apuestan por ello, y obviamente el sistema financiero es una oportunidad. Entonces comenzó la pandemia, comenzaron los bonos y la primera apuesta es, bueno, ¿cómo hacemos? Lo que se hizo, y resulta interesante hacer el análisis con ustedes, es que se apostó porque se le entregaba a los bancos algo así como un giro, ¿no? Entonces, se le hacía un giro a Paola Bustamante y Paola Bustamante, con el monto del bono, y Paola podía ir a cobrar hasta en 3 o 6 meses ese giro. Pero no aprovechábamos, ¿sí?, la posibilidad de que Paola pueda decidir abrir una cuenta.
¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento no nos proyectamos tan rápidamente de pronto, como país hablo, ¿sí? En que podría venir un segundo, y hoy se está informando de los avances del tercer bono, ¿no? Entonces, fue primero el giro. Entonces se apostó por el giro, iban las personas, cobraban en el banco donde se les había indicado. Luego vino toda la discusión de si era posible abrirles una cuenta, ¿no? Una cuenta. Entonces avancemos con inclusión financiera. ¿Por qué no les abrimos una cuenta? ¿A quiénes? A todos ellos, a todos los que necesitamos darle el bono. Se abre una cuenta porque es fácil, vamos a ubicar con el DNI y efectivamente se le deposita en la cuenta. Pero existía una norma en nuestro país que no permitía que se abran cuentas. Entonces, una entidad pública, como por ejemplo el Ministerio de Inclusión Social o el Ministerio de Trabajo, no podía ir al banco y decir, voy a abrirle una cuenta a Paola y le voy a depositar 500 soles o 700 soles, el monto del banco. ¿Por qué? Porque no tenía autorización de Paola. Entonces, cuando uno comienza a mirar, digamos, cuál es todo este marco normativo que podría existir para que se puedan generar esta inclusión financiera, que me puedan generar facilidades para que, por ejemplo, puedan abrirme una cuenta, ¿no? No era posible. Pero lo segundo, que también es importante mencionarlo, estaba vinculado con la responsabilidad, porque, y eso es parte de lo que se trabaja, se discute y se analiza también en el programa, ¿no? Las decisiones que nosotros tomamos cuando trabajamos en el Estado y cuando definimos política pública y cuando elaboramos las estrategias para implementar esa decisión de política que se ha aprobado y se ha tomado la decisión, asumimos riesgos. Entonces, uno primero está en, voy a depositar y voy a regresar a un ejemplo de programa social, voy a depositar a nombre de Paola Bustamante. Muy bien. ¿Y qué pasa si Paola Bustamante no fue a cobrar 1, 2 o 3 meses? Lo que ha pasado en algunos casos es que ha habido un análisis desde la Contraloría de la República que de pronto, cuando le depositaron a Paola, un adulto mayor, una adulta mayor, ¿no? Estaba viva. Pero no le dio el tiempo para ir a cobrar y se murió. Entonces, muchas veces el análisis que se ha hecho, y es parte de las discusiones que hemos tenido también con la Contraloría General de la República, es que la preocupación era, ya muy bien, tú le depositaste como programa en la búsqueda de la inclusión financiera, en que esté su dinero en el sistema financiero, en que no se lo roben, en que el hijito no lo tenga debajo del colchón, pero ese dinero ha estado 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Y tú has seguido depositando porque no te enteraste que había fallecido la señora. Entonces, hay un problema de responsabilidad, y esa era la mirada que tenía la Contraloría en su momento, porque ese dinero podría haber sido utilizado para otra persona, ¿sí? Entonces, esos probablemente 250 soles cada 2 meses que se va en pensión y se le depositó a una señora 5 bimestres, porque no nos enteramos que había fallecido, porque vivía en una comunidad de la selva, y hasta que nos enteramos, recién pudimos pagar el depósito. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el funcionario para poder promover esta inclusión financiera, ¿no? Si es que luego le van a decir que porque no tomó conocimiento de que la persona había fallecido, entonces vamos a ver cómo lo procesamos, porque multiplicamos 250 por 5 bimestres, o sea, 10 meses, entonces hay un uso, ¿no?, ineficiente del recurso. Y ese es otro proceso que tenemos que ver, tal cual como se plantea, si la norma te permite, porque ya se hizo una modificación gracias a la coordinación, digamos, entre los ministerios responsables de la implementación del bono, que ya estaba en el Ministerio de Trabajo también, pero también con la Superintendencia de Banca, digamos, diferentes entidades públicas, generar un marco normativo que te permita abrir estas cuentas y depositarlas. Entonces ya no era solamente todo el esfuerzo que hace una persona para ir, y porque tengo que ir a recoger mi giro, porque de lo contrario o lo voy a perder, o sea, te aviso que hay una cuenta a tu nombre y en algún momento tú, si quieres, puedes ir, la recoges y extornas el dinero. ¿Qué pasa si en el camino esa persona fallece? Bueno, pasa como cualquier otra cuenta, el dinero que está ahí, a través de declaratoria de herederos lo tendrán sus hijos. Es parte de los procesos, es parte de los procesos de educación financiera y que hay que informarlos también.
En el camino, ¿no?, le encargaron al Ministerio de Trabajo avanzar con también bonos, ¿no? Estos bonos más independientes, el bono independiente se llamaba, ¿no? Y el ministerio utilizó una lógica absolutamente distinta, ¿no? Y dijo, vamos a apostar por informar a los celulares. Entonces se hizo todo un trabajo del Ministerio de Trabajo también, y ver cómo se le podía mandar un mensaje a la persona a través de su celular para que efectivamente llenen, ¿no? Por ejemplo, llenen un formulario, si no me acuerdo, tenían que ir a registrar en un punto, y una vez que se registraba, inmediatamente le hacían la transferencia. Entonces, yo creo que en esta pandemia, y mirando un poco el tema de la presentación del día de hoy, ¿no?, yo creo que la pandemia nos ha traído mucho dolor, nos ha traído muchas pérdidas en términos de vidas humanas, en términos de tiempo, en términos de economía, ¿sí? Yo creo que cada uno de nosotros de pronto se acuerda que estuvo el 16 de marzo, ¿no? Marzo, verano, y de pronto ya estamos, y volvemos a ir a un centro comercial, como el otro día veía las redes, y de pronto veo Navidad. Yo todavía no he ido a ningún centro comercial, ni siquiera a un supermercado todavía. Pero digamos que quienes han ido han mandado las fotos de que ahora ven, pues, ¿no?, los artículos de Navidad, y tú dices, ¿qué pasó en el medio?, ¿no? Pero creo que también es una oportunidad. Y es una oportunidad, por ejemplo, para temas de inclusión financiera. Yo creo que el tema del bono nos ha dado una oportunidad enorme para reflexionar cuánto actualizamos y qué retos tenemos para actualizar nuestros sistemas de focalización y saber la clasificación socioeconómica de cada ciudadano o ciudadana, y reaccionar si es que necesita el apoyo del Estado. No digo si es que tiene que recibir un bono, sino si es que tiene una necesidad y el Estado tiene que actuar. Pero lo segundo es este tema de la inclusión financiera, porque si todos los peruanos, o gran parte de los peruanos, un porcentaje importante de los peruanos, porque no llegamos, me parece que en el 77%, tuviésemos acceso al sistema financiero, tuviésemos la costumbre de tener una cuenta, ¿no? Y esto además fuese información que se puede adoptar, o sea, que alguien que revisa, acá está, y le voy a hacer un depósito. Entonces, creo que nos hubiese ayudado muchísimo en todo el proceso del bono. Pero abre también el reto de la tecnología, porque digamos que optamos solamente porque depositen en una cuenta. ¿Y qué pasa en las comunidades donde no hay bancos? ¿Qué pasa en las zonas alejadas donde no hay un banco privado, solamente un banco de la nación, ¿no? Entonces, también cambia absolutamente la concepción, ¿no?, y los retos que le plantea el sistema financiero privado, ¿no? No solamente que es el Banco de la Nación el que se tiene que encargar, sino es la banca privada que tiene que apostar por la inclusión financiera, y qué condiciones le va a dar, y qué información le va a dar. Y ahí, cuando hablo de información, ¿qué retos se tienen en la banca privada? ¿Cuántos de nosotros vamos al banco, ¿sí?, el día que vamos a retirar una cantidad de dinero que no es posible retirarla por el cajero, o nos excedimos en retirar del cajero y nos vamos a la ventanilla, y de pronto el joven o la señorita que está en la ventanilla, caballero o dama, lo que nos dice es, por si acaso le ponemos el seguro, por si acaso le vendo la cobertura del carro, y nos comienzan a ofrecer productos, ¿no? Y uno de los temas que discutíamos el año pasado en la Comisión de Inclusión Financiera en el MEF, ¿no?, porque se estaba pidiendo autorización para que las usuarias del programa Juntos, y fue una discusión enorme, tiene que ver con inclusión financiera, ¿no?, y tiene que ver con lo que les acabo de comentar, las ofertas que se dan en la ventanilla de los bancos, ¿no? Y de pronto decían, hemos tomado una decisión, había una propuesta, ¿no?, de que vamos a generar microcréditos para usuarios de programas sociales. A ver, explíquenos un poquito, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que a los programas sociales les depositan bimensual, en el caso de Juntos, bimensual en el caso de Protección, y bimensual en el caso de Contigo, montos permanentes mientras esté vivo o salga de la situación en la que está, y en realidad, mientras esté vivo es el adulto mayor y la persona con discapacidad severa, pero en el caso de Juntos, mientras no cambie su condición de pobreza. Entonces, como ellos tienen ingresos de 200 o 250 soles cada 2 meses, o 300 en el caso de Contigo, vamos a darle microcréditos. Y esos microcréditos van a permitir que ellos, ¿no?, con el monto que reciben de bimensual, puedan ir pagando su microcrédito. Entonces, la pregunta que nos hicimos en un momento es, a ver, ¿y quién nos garantiza, teniendo en cuenta el ejemplo que les acabo de poner, ¿no?,
que cuando vaya el señor, la señora a cobrar a la ventanilla, le diga, mira, te ofrezco un crédito, ¿sí? Y tú no te preocupes porque vas a pagar de esta manera, fírmame aquí, y no entendió bien. ¿Qué pasa si de pronto todos los bimestres, a partir del día que aceptó el microcrédito, comienza a tener un débito cada vez más alto por el monto que se prestó? ¿O cuánto hemos hecho para informar a esa persona que podría recibir microcrédito y es válido para que tenga orientación y pueda decidir en qué invertir ese microcrédito? Y no solamente sea gasto, sino algo de inversión que le permita mejorar su condición. Entonces quedamos en que teníamos que revisar ese proceso, que era importante tomar esa decisión. Nos parecía súper importante que se plantee generar microcréditos, pero no solamente una voluntad de querer generarlos, sino cuáles son las consecuencias positivas y negativas, ¿no? Y cuáles son las acciones que tiene que adoptar el Estado a través de las instituciones que se encargan de dar educación financiera, como por ejemplo el Ministerio de Educación, como por ejemplo diferentes entidades, en el caso del MIDI, por los programas sociales que tiene a cargo, de darles la información de cómo efectivamente hacer un uso eficiente de esos recursos. Entonces, ¿existe voluntad? Sí. ¿Existe decisión, creo, de política de avanzar en esto? Sí. Creo que tenemos que ser mucho más agresivos en estos procesos también. Yo creo que ahora, y les voy a contar un caso muy vinculado además a lo que estoy haciendo ahora, que tiene que ver con inclusión financiera, que tiene que ver con la pandemia y como que confluyen algunos aspectos, ¿no? Entonces, ¿ha sido un reto? Sí, el tema de utilizar más la telefonía móvil para la inclusión financiera. Hoy día creo que probablemente todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy, de quienes les agradezco su conexión además y el interés en el programa, uno de los temas que vemos es que hoy cada vez más ese señor, señora del mercado, que de pronto decidió hacer delivery, o sea, digamos, en la pandemia, los días que podía salir a hacer compras, salía, caminaba a la bodega, no iba a un supermercado y compraba lo que podía, y de pronto un día la señora me dice, estamos haciendo delivery. La señora de la bodega, a 10 cuadras de mi casa. Señora, entonces deme su dinero. Pero ¿cómo le pago? Yape, solo con Yape. ¿Tiene Yape? Sí, tengo Yape, muy bien. Entonces, toda la pandemia, la señora me ha llevado delivery a mi casa con Yape. Y de pronto, ya cuando hemos terminado y salimos un poquito más frecuentemente, y yo le digo, señora, ¿y cómo le ha ido? Y dijo que muy bien. Que en realidad, si no fuera por el Yape, ella no hubiera podido hacer delivery, porque ¿cómo haces? Llegas a la casa, ¿cómo te pagan? No tienes el dinero completo. Pero además hay otro tema que creo que es importante resaltar. ¿Cuántos de nosotros estamos pagando por adelantado antes de que nos traigan el pedido? Creo que el 95% de los deliveries es adelantado. Entonces, eso significa que nos estamos dando una oportunidad de confiar. Y eso en realidad me alegra bastante. Porque las primeras veces yo decía, ya, y hemos encontrado, me acuerdo que tuve un problemón por las tintas. Necesitaba tinta porque mi hija necesitaba tinta para imprimir. ¿Y cómo hacemos con la tinta? Ya, acá hay un link en una página de Facebook donde venden la tinta. Entonces llamé y me dijeron que sí tenían y que podía yapearles. Muy bien, entonces le envié un yape. ¿Y si nunca viene? ¿Y si no llega? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Y miren, el día a día, como estamos conversando en este momento, todo eso que nos pasa en el día a día está directamente vinculada con decisiones de política pública, ¿no? Y en algunos casos, con decisiones del sector privado. Porque si bien es cierto, cuando se comenzó a trabajar la inclusión financiera, ¿no? La decisión de crear los diferentes mecanismos para pago vía celular comenzó primero por Asbank, ¿no? Cuando crearon BIM, y luego cada banco ha ido creando su producto, ¿no? Y era necesario tener una cuenta en el banco. Ahora no necesariamente tienes que tener una cuenta en el banco. Y eso poco a poco va a ir orientando a que vayas apostando por el sistema financiero. ¿Por qué? Porque influye en tu vida. Y ahora les cuento un poco lo que pasó en Espinar, ¿no? En el marco de la pandemia tomamos conocimiento que la población de Espinar, la provincia de Espinar, en el marco de un convenio que tiene con la empresa Antapacay de hace muchos años, donde la empresa Antapacay les entrega el 3% de sus utilidades
anualmente. Ellos tenían aproximadamente 130 millones que no habían ejecutado. Y teniendo en cuenta que los bonos habían llegado, pero a los pobres y pobres extremos, y en algunos casos no necesariamente a todos, la población de Espinar decidió que se utilicen 50 millones de esos 137 millones que tenían, digamos, de disponibilidad comprometidos para proyectos de desarrollo, que sirvan para un bono de 1.000 soles para cada elector. O sea, cada votante tenía derecho a recibir un bono de 1.000 soles. Y bueno, varios de ustedes deben haber escuchado los problemas que existieron entre que salió el gabinete Ceballos, entró el gabinete Cateriano, salió el gabinete Cateriano y entró el gabinete Marcos. Entonces, en 3 momentos de 3 gabinetes, cada vez se fue incendiando más Espinar. ¿Y cuál es la demanda? Los 1.000 soles. 1.000 soles con cargo al recurso que estaba ahí sin ejecutar. Hay muchos temas alrededor para analizar, pero me voy a concentrar en eso. Entonces, ni bien entró el nuevo ministro de Energía y Minas, tuvimos que viajar a Espinar, ¿no? Entonces se comenzó la discusión y la demanda de la población era: yo quiero 1.000 soles. Y la empresa decía: es que yo no puedo darte 1.000 soles en efectivo. El marco legal no me permite. ¿Por qué? Porque hay una serie de reglas internacionales que no le permiten a las empresas mineras entregar dinero en efectivo a personas individuales. Puedo pagar un contrato, una consultoría, etcétera, pero no puedo entregar de la nada 1.000 soles, ¿no? Y este fondo está en el marco de las reglas internacionales. Y de pronto, alguien dice: pero ya, no puedes entregar dinero en efectivo, pero puedes dar una tarjeta de débito. Entonces comenzamos a discutir: es una tarjeta de débito, pero para tener una tarjeta de débito tienes que tener una cuenta. Y entonces, pero podría efectivamente abrirse una cuenta y que le genere una tarjeta de débito. Sí, bueno, entonces comenzamos a discutir, puede ser. Y en eso la población dijo: sí, pero yo quiero utilizarla para hacer compras, digamos, de medicinas, quiero pagar el colegio de mis hijos, quiero pagar los servicios. ¿Esa tarjeta me va a servir para todo? Sí, te puede servir para todo. Hay que pensar en una tarjeta multiuso. Entonces, en eso dicen: sí, pero también te sirve para retirarlo, porque la tarjeta de débito sirve para retirar el dinero. Entonces, la empresa dijo: no, no se puede retirar. Entonces, de pronto, en esa discusión de 9 horas, con dirigentes, con autoridades, bajo la dirección del ministro de Energía y Minas y diferentes sectores que estábamos ahí, comenzamos a pensar en algo que creamos que se llamaba tarjeta multiuso. Y esa tarjeta multiuso era una tarjeta tipo gift card, ¿no? Una tarjeta de regalo que no te permitía sacar el dinero, pero sí te permitía comprar, ¿no?, en determinados establecimientos. Y entonces Espinar nos dice: ah, no, van a beneficiar siempre a los que tienen, a las grandes cadenas, ¿no? Y nosotros queremos comprarle a la señora del mercado que vende papas. Queremos comprarle a la señora que trae su papita, no a la que vende en el mercado adentro. Queremos comprarle a la señora que está fuera del mercado con su costal de papas o su costal de productos. Se nos va complicando, pero tiene lógica. Luego, además, queremos comprarle a todos nuestros caseros del mercado. Queremos comprarle a todas las bodeguitas de Espinar. Y queremos pagar el colegio, queremos comprar frazadas, medicinas. Y comenzamos a pensar que cada vez se ponía mucho más complejo el tema, pero era la única oportunidad que teníamos para encontrar una salida. Y se acordó una tarjeta multiusos que en teoría debería estar implementada en 15 días. Bueno, pasaron 15, pasó un mes, y la población no se ponía de acuerdo, y quienes iban a ofrecer las diferentes, los bancos, quienes iban, cada uno le vendía su producto. Su producto, mi producto es una gift card, ¿no? Entonces, sí puedes sacar dinero, ¿no? Es que, entonces, claro, los espinarenses decían: muy bien, qué bueno, ¿no es cierto? Eso me sirve, pero no era el acuerdo. Entonces comenzó a trabajar, y ahí todavía toda una discusión. Llegó un momento el Ministerio de Energía y Minas dijo, y por eso me parece interesante compartirlo, porque tiene que ver con inclusión financiera, dijo: nosotros vamos a hacernos cargo, porque no se ponen de acuerdo y es un compromiso que se ha asumido, no lo asumimos como gobierno, asumimos el compromiso de facilitar y hacer que se cumpla. Pero si todas las partes no se ponían de acuerdo, y el equipo de Ministerio de Energía y Minas habló con el equipo de Produce y le contó los retos que esto significaba. Entonces comenzamos a pensar en inclusión financiera, ¿no?, en formalización, y de pronto
lo que vimos es que efectivamente se les va a dar, ya se consiguió este producto, se está creando un producto a través de un banco, ¿no? Donde se les va a dar esta tarjeta, donde se pueda pagar en diferentes entidades. Claro, y esa es la voluntad, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo hacemos que la señora que vende en el mercado pueda acceder a esa gift card, esa tarjeta multiuso que le llamamos? Bueno, tiene que tener un POS. ¿Y cómo hacemos para que tenga un POS? Y ahí el trabajo de Produce ha sido exhaustivo. Obviamente, poner POS en los mercados, en las bodeguitas. Bueno, estamos en pleno proceso de talleres sumamente interesante, porque creemos que esa sola decisión de entregar una tarjeta multiuso ha movilizado a todo Espinar. Que todavía hay muchas quejas, que todavía la población dice, todavía no me llega mi tarjeta, yo todavía no puedo comprar. Pero cuando se ha comenzado a explicar las bondades de lo que eso significa, o sea, el hecho de que la bodega ahora tenga un POS, ¿sí?, es posible que la gente pueda venir a comprar con una tarjeta, y antes solamente era efectivo. Y si tú comienzas a generar esas condiciones, donde ya tienes el POS y puedes comprar con tarjeta, entonces vas a comenzar a mirar si efectivamente ya, más bien al revés, ¿no? Es posible que tú tengas tu dinero. Ahora, esa bodeguita de pronto solo manejaba efectivo, ahora va a tener un contacto con su banco, y por lo tanto va a poder evaluar si es que tiene su dinero en el cajoncito de la bodega, o de pronto comienza a ahorrarlo en el banco, comienza, o a una caja, ¿no? Por ejemplo, hay cajas también, no solamente hablamos de bancos. Entonces, yo creo que en este proceso de pandemia se han generado una serie de oportunidades y se van a seguir generando oportunidades, y tenemos que estar en la expectativa, que puede ser que no haya sido nuestro tema. El objetivo no fue la inclusión financiera, el objetivo fue cómo solucionamos un problema social donde la población pedía de un fondo que tenían ahí sin ejecutar, digamos, rápidamente, 1.000 soles. Y de pronto miren cómo terminamos desencadenando una serie de acciones, y creo que se comienza a generar un círculo virtuoso por una serie de voluntades. Acá no es solamente una sola voluntad, una serie de voluntades que confluyen, donde vemos también el rol del Estado. Hay dos entidades que se comprometieron con la implementación, que fue el Ministerio de Energía y Minas y fue Produce. Y dijeron, vamos por todo, vamos a apoyar, vamos a explicar. De pronto las autoridades tuvieron la voluntad de hacerlo, los comerciantes también. La primera pregunta es, ¿necesito ser formal? Entonces, pero yo no soy formal, ¿cómo hacemos? De repente también hay un porcentaje de incorporación a la formalidad en este proceso, y de pronto vamos viendo que en el marco de la pandemia, ahora que no sé si alguno de ustedes se ha comido un helado en estos días, cuando el sol ha asomado, nos ha alegrado el día. El fin de semana pasado salí por primera vez con mi pequeñita a dar una vuelta al parque, alrededor del parque, y había un heladero. Entonces le digo, no tengo el dinero, pero estábamos con el alcohol, y me dice, no se preocupe, me lo puede depositar en mi cuenta, y acá está mi cuenta del banco privado, o me puede transferir con el celular, a través de estos monederos electrónicos. El heladero, la heladera, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que de pronto, ¿no?, el reto más que solamente el acceso, digamos, al sistema financiero, también va de la mano con el acceso al Internet, ¿no?, a la cobertura de Internet, porque necesitamos Internet para que estos sistemas funcionen. Entonces, la inclusión financiera no solamente va sola, sino va a gatillar demandas, por ejemplo, de cobertura de Internet. Pero acá estamos pensando de personas adultas, ¿no? Adultas que pueden decidir o no incorporarse al sistema financiero. Pero esto tiene que venir desde la educación, ¿no? Tenemos que apostar, y yo quisiera que reflexionen todos ustedes, ¿no?, de cuando eran chiquitos, más allá de la edad que tengan, chiquitos, niños, niñas, ¿no? Entonces, cada uno reflexiona en su casa, ¿cuántas veces escuchó cuando tenía 4, 5, 6 años, ¿no?, que sus papás tenían su dinero en el banco, ¿no?, que era importante ahorrar? Algunas veces les crearon una cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el concepto de ahorro desde niño, ¿no?, va a pensar efectivamente, ¿no?, en previsión para el futuro. Algo que en realidad en nuestro país hoy pareciese que no lo tenemos en cuenta cuando está toda la discusión de las AFPs y de la alineación de los fondos de pensiones, ¿no? Es porque
al no planificar nuestra vida para el futuro y pensar que tenemos que vivir el día a día, efectivamente, no pensamos en ahorrar. Pensamos en que todo aquello que ingresa tiene que gastarse. Y si no le explicamos a los niños y a las niñas desde pequeñitos que es importante mirar el futuro y tomar medidas de previsión, ¿no? De ahorro en el banco, ¿no? O de alguna otra forma, pero la orientación es que sea evidentemente en el sistema financiero, no vamos a construir pues ese cambio que necesitamos en el país para avanzar en la inclusión financiera. Entonces, hay una apuesta enorme del Ministerio de Educación y también de diferentes entidades bancarias, y yo diría ahí hay un ejemplo importante de Asbank también, ¿no? De avanzar con educación financiera, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros también apuesta de la mano con el Ministerio de Educación a la educación financiera en niños, ¿no? La vez pasada vi estamos acostumbrados al chanchito del ahorro, ¿no? Entonces, de chiquititos, de repente nos regalan un chanchito y comenzamos a meter las moneditas de ahorro. Y veía un chanchito que había repartido de la superintendencia que tenía no una sola ranura, tenía 2 ranuras, ¿no? Y había una ranura que decía mis ahorros y en la otra decía mis gustitos, ¿no? Entonces, para enseñarle a los niños, porque esos chanchitos eran entregados en las escuelas, ¿no? Obviamente con las charlas de educación financiera, de que efectivamente tú sí te puedes dar gustitos, pero no te tienes que gastar todo en gustitos. Entonces, les comenzamos a enseñar que hay unas moneditas que se dan para ahorro y otras moneditas que si dan cuántas se dan a gustitos. Entonces, yo creo que pensar, ¿no?, en toda esta oportunidad que nos ha generado la pandemia para tomar decisiones relacionadas con medidas concretas de política pública que permitan promover mucho más y hacer notar mucho más que es necesario pensar en el sistema financiero y en la inclusión, en el ahorro, en tener una cuenta en el banco, en utilizar estos medios alternativos, son importantes. Pero también creo que ha sido un apoyo y un soporte enorme del sector privado de la banca, ¿no?, que ha tomado también la decisión de generar esas otras formas para poder hacer uso del dinero, no necesariamente en papel y moneda, y que te van generando esta conciencia de que hoy por necesidad necesito tener esta herramienta, pero si comienzo a pensar que guardando el dinero ya no lo saco todo, no lo tengo en la mano ni en el cajón ni en la cajita, ahorré algo que antes no lo hacía, también es importante. Y lo otro está vinculado con la educación en nuestros hijos, la educación en la escuela, donde, reitero, el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo muy interesante, silencioso pero interesante, de trabajar la educación financiera con ejemplos, con prácticas, que también permitirán seguro que los niños cuando lleguen a la casa le pregunten a sus papás si es que están ahorrando, si es que están guardando, si es que están separando justamente ese dinero, porque es parte de lo que tenemos que enseñar también a los niños en nuestro país. Bueno, les agradezco muchísimo su atención, les agradezco su dedicación y quedo atenta para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Excelente exposición. Hemos invitado a los participantes a que puedan hacer alguna consulta a través del chat y también hemos colocado el link de la encuesta para que la puedan llenar. Muchas gracias. Hay una pregunta, Paola. Consulta. Sí, veo a Flor. ¿Y qué beneficios tenemos con la inclusión financiera? Bueno, algunos de los beneficios están vinculados con, por ejemplo, al tener tu dinero en el sistema financiero, y uno, hay un resguardo. Hemos visto, y lo pongo con ejemplos, muchas noticias, ¿no?, donde personas con necesidades o personas en situación de pobreza ahorraron cada sol durante 10 o 15 años. Vino un incendio, quemó su colchón y se quemó la cajita donde tenía todos sus ahorros, 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 soles, que puede ser los ahorros de su vida. Entonces, tú lo tienes, uno, en un lugar seguro. Dos,
ese dinero que está, ¿no? Es mucho más de pronto, ahora que, bueno, hay más herramientas para utilizar todo, pero te permite efectivamente tenerlo en un lugar que lo tienes como guardado, ¿no? Depositado. Entonces, defines tú mismo qué cosa tienes en la billetera o dentro del dinero que tú tienes en el sistema financiero, cuánto utilizas y cuánto no. Tercero, el día de hoy es mucho, o sea, en la actualidad, es mucho más útil utilizar algunas herramientas de pago de cara a la pandemia. Antes teníamos el dinero en efectivo y utilizábamos efectivamente ese cambio diariamente. Hoy, el tener tu dinero en un sistema te permite tener tarjeta de débito, te permite tener tarjeta de crédito probablemente, y te permite también tener estas otras herramientas que te permiten hacer uso fácil y rápido del dinero. Yo creo que de manera positiva siempre va a sumar a organizar las cuentas que cada uno tiene y nuevamente permitir el ahorro. Me preguntan, ¿y en el caso de pensionistas o beneficiarios de los diferentes programas existen? ¿Ven factible el uso de tarjetas de débito? Juan, yo agradezco tu pregunta, y si bien es cierto, en el programa Pensión 65 no se da tarjetas de débito, eso no pasa con la ONP. Y una de las cosas que discutíamos en el año 2015-16 con la Defensoría del Pueblo es que nosotros teníamos alertas y reportes, y ustedes saben de un caso emblemático como el Banco de la Nación de extracción de dinero en las cuentas de las personas de los programas sociales, pero por ser programas sociales, ¿no? Fue noticia. Pero ¿cuántas personas podrían, digamos, teniendo su tarjeta de débito, siendo adultos mayores, digamos, pensionistas, no se sabe, no se tiene el control de si efectivamente ellos están sacando su dinero o si hay alguien en el cajero que les robó, quedándose con un poco de lo que les había ayudado a sacar el dinero? Entonces, si bien es cierto, creo que es importante, porque cuando el adulto mayor se enferma, un familiar puede ir a recuperar el dinero, puede sacarlo, ¿no? Creo que también podría, una de las cosas que hicimos con Pensión 65, ahora por la pregunta que hace Juan, me hace recordar, porque se me había olvidado, es que estábamos pensando y trabajamos muchísimo con RENIEC para buscar que las tarjetas de débito, ¿sí?, sean con huella. Entonces ya no tenían que utilizar la clave, sino la huella. Entonces dijimos, ya, pero eso no existe. Entonces con RENIEC dijimos, ahora que tenemos el DNI digital, podría utilizarse ese DNI digital con la huella grabada como tarjeta de débito. Y se estuvo trabajando y se hicieron pilotos para que más bien no sea una clave, sino que la tarjeta de débito sea con la huella. Si el adulto mayor pone su huella y no la clave, le entregan el dinero. El problema con los adultos mayores también está vinculado, Juan, con las huellas. Los adultos mayores, conforme va pasando el tiempo, perdemos todas las huellas, ¿sí? Entonces esa huella tendría que ser de los 5 dedos, no tendría que ser solo de uno, porque si es solo del índice, probablemente pierda la huella. Entonces, hay una serie de temas que se pueden hacer interesantes, pero que se tienen que trabajar con propuestas integrales. ¿Por qué el Estado no interviene para que los bancos paguen una mejor tasa en ahorros, considerando que los bancos cobran altas tasas de interés por las colocaciones en el dinero? Bueno, en realidad entiendo, ¿sí?, que el rol de la Superintendencia de Banca y Seguros está vinculado con el tema de informar sobre las tasas, ¿no? No sé si es que se pueda intervenir para señalar que tienes que mejorar tu tasa de ahorro, pero lo que sí entiendo que hace la superintendencia, y lo he conocido justo por el trabajo que he hecho, está vinculado a informar. Entonces, que los bancos están obligados a informar claramente cuál es la tasa que te van a pagar por tus ahorros, porque todos sabemos efectivamente que probablemente lo primero que ustedes me digan es sí, usted me ha hablado que los beneficios son ABCD, pero nunca me habló de los intereses, porque efectivamente en nuestro país, quien ahorra en un banco, su mensualidad, o sea, un porcentaje de lo que tú ganas, no necesariamente es para que te paguen intereses. Es para los 3 beneficios que acabo de señalar. Todavía no tenemos efectivamente ese proceso ganado donde sea mucho más rentable ahorrar, ¿no?, por las tasas que dan. Eso todavía no ha pasado en el Perú, por eso no lo pongo como un beneficio.
¿Qué prioridad tienen las mujeres agrorurales en la política nacional de inclusión financiera? Bueno, las mujeres del campo, ¿sí? Y justo Mercedes también estaba preguntando después cuál es la situación actual de la alfabetización financiera de las mujeres rurales. En realidad, la alfabetización de la mujer rural, ¿no? Y la mujer rural, en todo caso en el plan, está descrita, está planteada el reto, pero no es que haya una política para alfabetizar financieramente a las mujeres rurales. Principalmente, por lo menos no he escuchado, digamos, desde los programas que existen, que haya un énfasis. ¿Qué hay? Hay un trabajo muy fuerte desde el programa Juntos, donde hay muchas mujeres, hay programas de los organismos no gubernamentales, hay programas de ASBANC, sí, conozco programas de ASBANC de alfabetización financiera de mujeres rurales en la costa norte de nuestro país, ¿no? Pero es más incentivos, iniciativas privadas, además de la trabajada por los programas sociales. Carmen dice, lamentablemente por los problemas que hubo por el cobro de los programas sociales se debió en parte a la falta de actualización de los datos de los beneficiarios fallecidos, información que no tenía actualizada el MIDES. Sí, efectivamente. Las personas en nuestro país fallecen todos los días. Los que vivimos en el ámbito urbano sabemos inmediatamente que debemos comunicar a RENIEC y sacar, obviamente, el certificado de función y hacer todos los papeles. En el espacio rural, la conectividad que existe para informar que una persona falleció no es tan rápida. Lo segundo es que las personas pobres habría que preguntar si tienen ahí cerca el cementerio, qué incentivo tienen para comunicar a alguien que murió un familiar, salvo para enterrarlo. Entonces, comunican, le dan su partida de función y lo entierran. No hacen nada más. ¿Cómo se registran las defunciones al interior de nuestro país? En los libros se anotan las defunciones. Y esas defunciones, ¿sí? Esas defunciones viajan por el tiempo y el territorio hasta que llegan a RENIEC. Y una vez que llegan a RENIEC, las digitamos. Eso pasaba en el año 2015, que fue el problema del Banco de la Nación y los programas sociales. Y tuvimos que meternos con RENIEC a ver por qué en la zona rural había RENIEC en línea para los nacimientos y no había RENIEC en línea para las defunciones. Bueno, es parte de justo las políticas que tenemos que ajustar para avanzar con este proceso. Lady, sería importante implementar estas tarjetas multiusos en programas sociales. En realidad, este tema de las tarjetas multiusos que les he comentado está en proceso, ¿no? En proceso de ver cómo va a quedar, pero es una apuesta súper interesante porque te permitiría además, te permitiría además efectivamente dinamizar la economía local, que es lo que a mí me parece bien importante, ¿no? En este ejemplo que les pongo de Espinar, ¿ya? Tú le entregas digamos, una tarjeta multiuso a una persona, pero esa persona no va a comprar donde siempre, va a cobrar donde siempre compraba, pero que antes lo hacía en efectivo. Y esa bodeguita o ese mercado que no estaba incluido, ¿no? Ahora con la tarjeta va a dinamizar la economía, va a entrar a un sistema que no estaba. Yo creo que es una alternativa súper interesante, pero vamos a ver cómo queda, ¿no? Estamos todavía en el proceso de piloto. De piloto no, de implementación, pero digamos va a ser la primera oportunidad. Julio dice, comparado con otros países, ¿cómo está el Perú? Yo diría que atrasados. La pandemia nos ha dado una oportunidad para avanzar, pero no estamos ni en regular, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer todavía. ¿Funciona la descentralización de RENIEC a nivel nacional? Sí, sí funciona. Sí funciona, pero el tema, como les digo, estaba bien claro la emisión de DNI y del registro de nacimientos en línea, pero no estaba el registro de defunciones. Entonces, a raíz de lo que pasó, pusimos el tema en la agenda y se ha estado trabajando. ¿Cuál es la estrategia del Estado para fomentar las cooperativas agrorurales en la costa norte del país y asegurar la agricultura sostenible que al final alimenta a la población a la población? En la Mayeca y en la costa norte hay una sobreexplotación del subsuelo por los agroindustriales, los cuales los emplean a los suelos que no les alcanzan. Bueno, en realidad yo no tengo el detalle de cuál es la estrategia del Estado para fomentar las cooperativas agrorurales y creo que no es adecuado inventarme algo porque no trabajamos de esa manera. Entonces, yo sí, esa pregunta me la voy a saltar, Marcos. Hoy por hoy el gobierno apuesta por la inclusión financiera, debe ser así que avance se ha tenido en la actualidad. Bueno, yo creo que el gobierno
Ha tenido algunas apuestas interesantes de inclusión financiera, como por ejemplo aprobar la Política Nacional de Inclusión Financiera, ¿no? Lo segundo, y creo que en este contexto de la pandemia, sí ha tenido una reacción rápida para ver y generar estas herramientas y oportunidades, pero creo que todavía estamos al pendiente todos los que hemos estado involucrados inclusive en la discusión y aprobación del plan de inclusión financiera, ¿no? Que este plan se implemente y que todas las entidades involucradas se comprometan y avancen en su implementación, ¿no? Avances han sido no muchos, Omari, no hemos avanzado mucho, pero tenemos ya las decisiones adoptadas y implementadas, ¿no? Los agroexportadores pagan a sus trabajadores en depósitos de banco y generan una gran congestión y en pandemia focos de contagio. Efectivamente, o sea, si todos pagamos digamos, depositamos y hacemos el pago en el banco, obviamente se van a generar en este contexto las colas, por eso que se tienen que generar las otras herramientas paralelas para que no solamente tú tengas que ir al banco a retirar el dinero, sino que utilices las tarjetas de débito, que utilices otras formas de utilizar el dinero, ¿no? Probablemente antes, cuando a mí me pagaban, yo lo que hacía era retirar dinero en efectivo para ir pagando, ¿no? mis gastos. Cuando apareció la tarjeta de débito, lo que hacía es debitar ahí donde me aceptaban el débito. Acuérdense que hace mucho tiempo, y probablemente no mucho, inclusive me acuerdo que había ido a ver un centro comercial y quería efectivo y con la tarjeta de crédito me podían dar efectivo. Ahora eso no pasa, ¿no? Pero ahora, además, ya casi no es necesario tener dinero en efectivo porque tienes una serie de herramientas que te permiten. Y yo creo que va por ahí la preocupación, que lo que tenemos que no solamente hacer que se deposite en el banco, sino generar todas las herramientas necesarias para que no tengas que ir a pararte al banco a sacar el dinero, sino utilizar las herramientas tecnológicas que te permitan hacer uso de todo el dinero que está en el banco, ¿no? Por ejemplo, trabajar en cuenta en línea o a través de aplicativos, exactamente, Gerardo, eso es, ¿no? Y Mercedes señala, ¿qué políticas está implementando el Estado a fin de erradicar asistencias económicas en modalidad de donativos y en lugar de ello fortalecer el desarrollo de capacidades o trabajar en proyectos de inserción laboral de las familias? Bueno, en realidad, yo creo que el Estado cumple ambos roles, ¿no? En primer lugar, los programas sociales que existen no son asistencialistas, ¿no? Los programas sociales tienen un objetivo que no es entregar dinero por entregar dinero, sino evitar que esas personas, por ejemplo, en prisión 65, solamente se llega a adultos mayores pobres extremos. En el caso de Juntos, no es entregar el dinero por nada, es que los hijos que la señora o el señor tenga o la familia vayan al centro de salud y educación. O sea, es justo el desarrollo de capacidades humanas, educación y salud, ¿no? Entonces, pero también hay intervenciones desde los programas sociales, pero también de los diferentes sectores, para generar desarrollo económico productivo. Uno de los programas en esa línea es Haku Women, ¿no? Que tiene mucha relación con desarrollo económico productivo de las familias. O sea, yo sí creo que el Estado sí está avanzando en ese proceso, pero en este contexto de pandemia tuvo la necesidad de entregar dinero a las familias porque no podían salir a la calle, porque era necesario, porque habían perdido el trabajo y de hecho creo que el gobierno ya se han planteado varios temas de cómo se van a reconfigurar, esta situación o esta data de pobreza en nuestro país, porque en el mundo se ha incrementado la pobreza y en América Latina no será la excepción. Bueno, me avisan que ya estamos con el tiempo vencido, yo les agradezco muchísimo por las preguntas que han hecho y su participación, muchísimas gracias.